El Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Tenemos que partir de dos fuentes. Un anuncio y después la plenitud. El anuncio. ¿Quién anunció a Jesucristo? Pues Juan. Juan fue el precursor, Juan fue el profeta y Juan bautizaba. Y la figura de Juan es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando decimos que Juan fue precursor, tenemos que entender que él empezó a recibir una gracia desde el vientre de su madre cuando la Virgen María visitó embarazada a su prima Isabel, que también está embarazada, María de Jesús, Isabel de Juan, pues hubo una gracia porque el niño se estremeció, es decir, recibió una gracia desde el seno de su madre para reconocer a Jesucristo y poder ser su precursor y anunciarlo. Esto es supremamente importante. Esa escena de la visitación es supremamente interesante porque es Dios visitando a su pueblo desde su concepción. Desde el vientre de María ya Dios visitaba a su pueblo. También decimos que es el precursor. ¿Por qué? Porque Él prepara al Señor un pueblo. Es decir, Él va disponiendo ese pueblo para recibir a Jesús. Por eso se dice que Juan también fue el último y el más grande de los profetas. ¿Por qué? Porque él recogió todo lo que habían anunciado los profetas, todo lo que se había iniciado desde Elías, lo recogió y lo anunciaba. Ahí viene uno que yo no soy capaz de desatarle las sandalias de sus pies, uno que es más grande que yo no soy el que ustedes están pensando, pero viene uno que yo no soy capaz de desatarle las sandalias de los pies. Es decir, él recogió todo el anuncio profético, en él se recoge y él lo manifiesta al pueblo y lo pone en claro a través de Jesucristo. Y también decimos que Juan es el bautista. ¿Por qué? Pues es interesante esta figura, la de Juan, porque él bautizaba y ese bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, era un bautismo de agua de arrepentimiento. Ya cuando viene Jesucristo, cuando bautiza a Jesús, que Juan le dice, no, yo no soy digno de bautizarte esto, pero Jesús insiste, hay que hacerlo, pues claro, hay que hacerlo, ¿por qué? Porque cuando bautiza a Jesús se manifiesta la plenitud de Dios. ¿Por qué? Los cielos se abrieron, el Padre habló, este es mi Hijo amado, escucharlo, y descendió sobre Jesús el Espíritu en forma de paloma, es decir, está la manifestación plena de la Santísima Trinidad en el instante del bautismo. Entonces el bautismo de Juan es una prefiguración, una preparación para el bautismo pleno, para esa manifestación plena de la plenitud de los tiempos, esa manifestación plena de Dios. Y no se nos puede escapar que en este anuncio pues está María, alégrate llena de gracia. Esas fueron las palabras que le dijo el ángel, esas fueron las palabras de Dios a través de su mensajero el ángel, dadas a María. ¿Eso qué decía? ¿Qué significaba? Era el Espíritu Santo que estaba preparando con su gracia. ¿Por qué? Porque ella era pues la llena de gracia, pero convenía que fuese la llena de gracia quien iba a ser madre de aquel en quien residiera toda la plenitud, es decir, donde residiera la divinidad de manera corporal. Entonces, aquella mujer llena de gracia es aquella mujer preparada por el Espíritu para recibir corporalmente en su vientre a la divinidad. Eso es la plenitud de la manifestación de Dios. Entonces es muy claro que el ángel le diga, alégrate llena de gracia. Segundo punto, cuando hablamos del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos, tenemos que hablar que hay una plenitud. ¿Y cuál es la plenitud? Primero, pues decir que Cristo es el Mesías. Cristo es el Mesías, pues porque es el ungido. Y toda misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en que Jesucristo es el ungido. Jesús es el Cristo, es decir, Jesús es el ungido. Esto es clave, totalmente clave, porque la manifestación de Jesús como el Cristo es la manifestación completa de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso decimos que es la plenitud de los tiempos. También tenemos que decir lo siguiente, el Espíritu de verdad,
cuando se habla del Paráclito, será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús. Cuando decimos el otro Paráclito, ¿qué queremos decir? Pues que el Paráclito pues es el Espíritu, pero pues también es Jesucristo, es el que está al lado consolándonos. Entonces Jesucristo pues dice, les dejaré al Paráclito, pues estamos hablando de otro Paráclito, porque ya Jesús nos consolaba, ya Jesús abogaba por nosotros, pero en el Espíritu también tenemos ese Paráclito de Dios. Y será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesucristo, será enviado por el Padre en nombre de Jesús, lo enviará de junto al Padre porque Él ha salido del Padre. Y entonces decimos Él ha salido del Padre, tenemos que decir lo siguiente, el Espíritu Santo viene, nosotros lo conoceremos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros, así como la figura del bautismo de Jesucristo, que el Espíritu vino sobre Él, igualito, permanecerá con nosotros, nos lo enseñará todo, nos recordará todo lo referente a Cristo, nos dará testimonio de Él, nos conducirá a esa verdad completa y esa verdad nos llevará a glorificar a Cristo.